Las noticias en la mañana tienen un nombre. En Contacto, de lunes a jueves a las 7:30 AM por Canal 8, Mundo Fox. Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de Mundo Fox 8. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por su sintonía cuando comenzamos el magazine informativo y de servicios que se extiende, como conocen ustedes, hasta las 8:30 minutos en la mañana. Pero como hoy es jueves, hoy es un formato totalmente diferente y nos acompaña quien también es coprotagonista en este espacio los jueves. Me refiero al escritor y politólogo, máster en ciencias políticas, Julio M. Schilling, para quien tengo formalmente un saludo cariñoso y fraterno. ¿Cómo estás? Encantado, Daniel, de estar contigo. Te digo formalmente porque hemos hablado ya durante la mañana cualquier cantidad de temas. Así es, y para mí siempre es un placer. Lo propio, Schilling, gracias. Bueno, hay un montón, como te decía hace un ratico fuera de cámara, hay un montón de temas. Está el tema de Venezuela, está la crueldad de ISIS con este piloto jordano, está la presentación de los cubanos ante un comité del Congreso de los Estados Unidos. Pero quería comenzar con un tema local que se ha convertido realmente en una comidilla de las diferentes peñas, que son las declaraciones que hizo Ana Aliegro al periódico El Nuevo Herald, donde se pregunta a Ana Aliegro, además de que da una cantidad de detalles tremendos, desde sus amoríos con David Rivera hasta otros pormenores, pero se pregunta por qué la Fiscalía no acaba de encauzar a David Rivera cuando se tienen pruebas, se tienen documentos. Ella, por otra parte, ha aportado una cantidad de documentos terrible. Hace el cuento en esta entrevista de cómo ella llega a Nicaragua, presuntamente todo facilitado por David Rivera, incluso financiado por David Rivera. Llega a decir que en Nicaragua, en el entorno donde ella vivía, allá en Granada, que David Rivera era considerado su esposo, porque hizo más de 10 o 12 visitas a Nicaragua de manera sistemática, entrando por Costa Rica. O sea que está involucrando a David Rivera en el asunto y poniéndolo como el principal gestor de este fraude que se hizo electoral, y le dice a la Fiscalía: ¿qué pasa? Que ustedes no actúan. ¿Cómo tú percibes el asunto? ¿Tú piensas que es más un chisme doméstico o que es algo mucho más serio? Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas. El hecho de que hayan tenido un romance, eso en sí no es lo ilegal. Los detalles, siendo él pues una figura pública, más los cargos que enfrentan, toda esta serie de cosas, pues claro, hacen de este caso algo muy interesante. Pero para David Rivera, por ejemplo, tiene resultados mixtos. Por un lado, su reputación, sin lugar a duda, pues queda aún más dañada. Eso es indiscutible. Pero a la misma vez, en cuanto a sus cargos criminales contra él, queda comprometido cierta información que a la vez que se hace pública, contamina, y esto es probable lo que va a argumentar su abogado de defensa, contamina el juicio, porque en efecto va a prejuiciar a un jurado, y la evidencia en gran medida pues también queda contaminada. Sí, el asunto es que la entrevista de Ana Aliegro con el Herald, con el periodista Marc Caputo, que es quien suscribe esta entrevista, involucra también ahora, dice cosas que podrán ser verdades o no, pero involucra al fiscal que está llevando el caso. Hasta el punto que llega a decir que este fiscal estaba unido a David Rivera por aspiraciones políticas y que David Rivera le había prometido su ascenso en el mundo político si ganaba la presidencia de los Estados Unidos Mitt Romney. O sea que está salpicando. Esto en mi pueblo se llamaba que ponían el ventilador con heces fecales y la cosa empezaba a cundir el pánico en ese momento. Lo que ha dicho ahora Ana Aliegro, que se ha destapado, hasta este momento había sido muy cautelosa con este tipo de temas, pero en esta entrevista se explaya por completo y llega a decir que la Fiscalía está aguantando el encauzamiento contra el ex legislador. Bueno, es que tú acabas de tocar un punto que es tan viejo casi como alguna de las profesiones más antiguas de la historia, y eso es que en la política, lamentablemente, pues existe una serie de corrupción a todo nivel y en diferentes manifestaciones, y esto en efecto es una manifestación de ese mal por las relaciones que se establecen desde el poder político, y es muy probable que sean intereses políticos que a la misma vez estén mirando el panorama más grande
y ver cuántos pueden verse implicados, porque no es casualidad que muchos juicios que se le hacen a políticos terminan en un acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque en gran medida la información que contienen, los contactos que han hecho, involucran a tantas personas, tanto en el campo político como en el campo privado, en el sector privado, que muchas veces hay información que no quiere que la otra persona lo sepan, por ni siquiera entrar ya cuando se trata incluso de algo más importante, como cuestiones de inteligencia. Pero sin lugar a dudas eso es perfectamente factible, que el fiscal debe estar pesando las opciones, porque David Rivera puede que no sea el único que caiga en el sentido, a lo mejor los otros no cometieron nada ilegal, pero sin duda su reputación queda dañada, sí, y estas personas tienen relaciones con a lo mejor muchos de los mismos fiscales. O sea, es perfectamente creíble tomar en cuenta que el factor humano pues tiene que ver en la decisión. Bueno, vamos a esperar. En definitiva, yo me imagino que dentro de poco, en un futuro muy cercano, esto tenga una definición, esta situación. Sin duda. Así que vamos a cambiar de tema. Hay un asunto que está ocurriendo en Venezuela que llama muchísimo la atención, y es la radicalización del modelo socialista, comunista en Venezuela, con irrespeto absoluto a la propiedad privada. Maduro acaba de poner como los grandes protagonistas del colapso económico en su país a los comerciantes. Él dice que son los comerciantes los que tienen la culpa porque están haciendo un boicot contra su gobierno, y que por lo tanto él se siente en el derecho de nacionalizar aquello que considere que constituye esta supuesta conspiración. Acaba de nacionalizar una farmacia, una de las más importantes de toda Venezuela, con una serie de franquicias. Recientemente, hace 24 horas, acaba de nacionalizar 36 establecimientos de un supermercado gigantesco en Venezuela que está en 16 estados, y parece que no solamente nacionalizó el negocio, sino que ha arrestado a los dueños y los tiene puestos en la cárcel en ambos casos, y dice que va a continuar por esta vía. Parece que Maduro no ha aprendido la lección de la historia, o sencillamente está tratando de inculpar a quien no tiene nada que ver con el asunto. En el día de ayer, la inteligencia de los Estados Unidos está llamando la atención de que en Venezuela se está esperando un nuevo estallido social. ¿Estás de acuerdo con ese pronóstico? Mira, sí, pero a la misma vez la lectura que yo le doy es que él sí ha aprendido de la historia, o al menos está tomando las instrucciones muy claro, la está poniendo en práctica muy claro. Él está radicalizando el modelo socialista en Venezuela. Y en esto hay un patrón que, si bien le ha tomado más tiempo, recordamos en Cuba, por ejemplo, que también fue un proceso de comunización, de llevar a Cuba a un estado totalitario, fue en efecto dado en incrementos, aunque en un tiempo mucho más corto. En Venezuela, debido a que mantiene una economía mixta, pues claro, ha tomado pasos más lentos. Pero yo creo que esto coincide con los pasos que la dictadura cubana está tomando hacia los Estados Unidos para enviar mensajes y establecer claramente de que no hay marcha atrás. Y no solo eso, en adición se ha autorizado al uso de armas por parte de las fuerzas represoras contra manifestantes. A matar, se utiliza. A matar. Esto es en efecto legalizar lo que ya han estado haciendo, no era legalizar entre comillas. Claro, claro. Y es enviar un mensaje a la población de que ellos están en control, igual que todos estos arrestos. La economía mixta que ellos tienen es una forma de decirle al comercio: o están con nosotros o no están. Claro. Que es en efecto lo que buscan estos tipos de dictadura. En este mes se cumple un aniversario de las protestas que hubo en Venezuela, y estos pasos, los pasos de legalizar, de nuevo, entre comillas, el asesinato por parte de las fuerzas represoras del régimen de Maduro, es en efecto los pasos calibrados que van tomando para consolidar el poder aún más, porque para que no se confundan las personas, el hecho de que Cuba comunista busca un acercamiento con los Estados Unidos, sí, no significa que se va a divorciar de Venezuela. Están Rusia y Corea del Norte
está coordinando con Cuba Comunista ejercicios militares. Bueno, el mensaje quedó muy claro cuando, estando la señora subsecretaria de Estado en La Habana, había un barco de inteligencia ruso en la propia bahía de La Habana. Correcto. Ese mismo día. Correcto. O sea, una falta de respeto desde el punto de vista diplomático. Correcto. Y lo que estamos viendo en Venezuela es una parte de un plan coordinado en combinación para no perder de mano, para que los venezolanos no se confundan y piensen que los cubanos se van. Los cubanos no se van a ir. Todo lo contrario, van a recibir más dinero por medio de los créditos que buscan los norteamericanos para seguir reprimiendo en Venezuela. Dije la inteligencia soviética, la inteligencia rusa actualmente. Pero es que de todas formas, como Putin era el jefe de la KGB, me trasladé justamente a esa época. Es un barco espía para escuchar a los Estados Unidos, que es lo que les interesa. Correcto. Y no te quepa duda de que Cuba va a autorizar que nuevamente los rusos regresen con bases de inteligencia a la propia isla. Correcto, correcto. Te propongo ir a la pausa y cuando regresemos hay un caso que es horripilante y ha sido la forma en que han asesinado a este piloto jordano los terroristas de ISIS. Me gustaría tocar contigo esta temática. Perfecto. Regresamos, amigos, en instantes. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de Wellmax Medical Centers y nos ofrece un importante mensaje de salud con Oscar Aza. Soy el servidor de todos ustedes, Oscar Aza. Muchos se preguntarán, ¿por qué decidiste escoger a Wellmax? Decidí venir aquí a Wellmax porque es una empresa que da credibilidad, que da seguridad, que da estabilidad, y he visto el trato médico-paciente desde dentro. He visto cómo las personas van cambiando en su calidad de vida, cómo de la depresión pasan a la alegría, cómo de la inseguridad pasan a la estabilidad, cómo de la falta de cariño, la falta de contacto personal los reciben aquí en Wellmax. El trato humano, eso es fundamental. Usted no es un número más de Social Security, usted no es un número más de Medicare, usted no es un número más de Medicaid, usted es un ser humano con nombre y apellido, con historia, porque el hombre y la mujer somos animales hechos de pasado, y ese pasado usted lo comparte en Wellmax. Llame al teléfono que está en pantalla. Para los que llegan primero, a cualquier hora, en cualquier clima. No pienses en ti, ni esperes ningún agradecimiento. Para los que mantienen a nuestros seres queridos seguros, para que podamos dormir más tranquilos en la noche. Para aquellos que se comprometen a protegernos y nunca nos enteramos ni quiénes son. A todos los que cumplen con su deber y construyen nuestro mundo para que siga funcionando, les damos las gracias. All Uniform Wear, vistiendo nuestros héroes por los últimos 30 años. Evite los problemas con el tío Sam. Haga sus taxes con especialistas para que reciba más dinero. Somos Jacobo y Asociados, especialistas en impuestos sobre la renta, Income Tax. Si usted quiere dormir tranquilo, llevando las normas del IRS, venga a Jacobo y Asociados. Le podemos lograr más por su reembolso y recuerde, una vez al año no hace daño. Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía con En Contacto cuando estoy conversando con el analista político, escritor y un máster en ciencias políticas, Julio M. Schilling, y había dejado una pregunta en el aire que era, más que una pregunta, era un comentario sobre este atroz crimen. Han quemado vivo a este piloto jordano que participaba en la coalición encabezada por Estados Unidos. Incluso lo quemaron antes de ellos haber presentado las demandas, porque ellos querían canjear a este piloto por una presa, era una mujer que tenían en Jordania, parte justamente del grupo de ISIS terrorista, y lo habían quemado con anterioridad, lo habían quemado mucho antes, de la forma más atroz del mundo. Y el mundo está impactado. Yo personalmente, cuando vi las imágenes que transmitimos una partecilla acá en este programa, no me atreví ni siquiera a poner completo el video porque era tan dramático y tan perturbador que a mí mismo me causó esa impresión. Entonces, estos individuos, ¿cuál sería la solución contra estos sanguinarios, contra estos salvajes? Son unos bárbaros. ¿Cómo acabar con ellos? Bueno, esto que estamos viendo, yo creo que hay que destacar que ISIS ya había matado salvajemente al piloto de Jordania
cuando aún estaban negociando Exacto. el canje mucho antes. Ujú. O sea que estas personas pues no tienen ni el más mínimo escrúpulo ni creen en lo que es el protocolo establecido de negociación. Esto puede ser que el tiro le salga por la culata a el ISIS. Acaban de ahorcar a esta terrorista del ISIS, los jordanos, como en devolución justamente al crimen que ellos habían cometido, y también ahorcaron a otro terrorista que tenían presos también del ISIS. O sea, 2 personas que murieron en Jordania a partir de este acto bárbaro que ellos hicieron. Correcto. Hay una lucha, Daniel, dentro del Islam. En otras palabras, está Una lucha interna en el Islam. una lucha interna desde donde hay una minoría fundamentalizada, radical, que tiene su mejor rostro en ISIS. En otras palabras, que ahí también incorporamos a Hezbollah, a Irán, a los ayatolas. O sea, no es la división de chiita y suní, sino básicamente ese 10% es lo elemento más malo que podemos ver, la radicalidad absoluta, y otro 90% que ha estado bastante en silencio, que ha sido víctima también de estos actos, porque de nuevo, este piloto de Jordania es musulmán. Claro. Entonces, claro. Estamos viendo, por ejemplo, en Egipto, cómo el general al-Sisi está tomando pasos concretos para combatir el islamismo radical. Jordania está, porque el pueblo jordano está sublevado, y de nuevo los musulmanes de Jordania están, pero indignados, insultados con esta radicalidad. Varios imanes, o sea, individuos, sacerdotes religiosos del Islam, por ejemplo, han declarado que esto es una profanación del Islam, que no se puede tratar un cadáver de esa forma, que no se puede hacer esas cosas. Y esto está convirtiendo para el propio Islam en un punto donde, precisamente por la brutalidad de ISIS, está teniendo un impacto contraproducente para los objetivos. Un rechazo que ellos a la propia buscaron. religión. Correcto. Y lo que el general al-Sisi llamó dentro de clérigos musulmanes, el Islam hay que reformarlo, tiene que haber una revolución dentro del Islam, una revolución contra este tipo de fundamentalismo. Yo creo que eso es lo que va a salir de esto, porque todos los países musulmanes están viendo esto con horror, y sin duda yo creo que quien más sale perdiendo de esto es el islamismo radical, o sea, ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah, son los que más salen perdiendo. Bueno, Chili, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Lamentablemente el tiempo siempre es nuestro gran dictador. Estaría conversando contigo de este y otros temas la mañana entera, pero el tiempo no lo permite. Así que muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias a ti, Daniel. Gracias. Vamos a continuar, amigos, el magazine informativo En Contacto. Vamos a una pequeña pausa comercial, y cuando regresemos quería conversar con el periodista Pedro Corso, también director del Instituto de la Memoria Histórica de Cuba, sobre una guía turística para entregarle a lo que se espera sea la gran masa de turistas norteamericanos que comiencen a visitar Cuba a partir de este acercamiento de la actual administración con el régimen castrista. Muy interesante proyecto, y un libro también del propio Pedro Corso que quiero que ustedes conozcan. Esto al regresar en Contacto.